Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Soy una sorpresa ahora mismo aquí, sé que estáis esperando a Sergio, pero bueno, vamos a entreteneros un poquito mientras. Voy a empezar diciéndoos quién soy yo, para todos los que no me conozcáis. Me llamo Israel Pastrana, utilizo muchas veces mi AK de Israel y soy un programador creativo que lleva maltratando navegadores desde hace más de 12 años. Empecé a jugar con los ordenadores gracias al Spectrum de mi hermano y desde entonces lo que más me ha interesado de los ordenadores siempre ha sido la capacidad para generar gráficos y cómo esto ha ido mejorando ordenador tras ordenador. Cuando pude elegir qué ordenador comprar en casa, hubo una pequeña batalla porque todos los amigos de mi hermano y tal tenían un PC 1512 y yo estaba obsesionado en tener una Amiga y conseguí ganar y que nos compraran una Amiga, pero claro, eso tuvo un coste y el coste era que me tenía que dedicar a la informática, así que aquí empezó una vinculación que iba a ser muy duradera con los ordenadores. El Amiga me trae muy buenos recuerdos porque era una máquina muy especial. Tenía cosas muy particulares para mí, como que se pudiera arrancar el sistema operativo desde un disco, que pudieras tener ventanas a distintas resoluciones dentro de la misma pantalla. Los juegos, que tenían que ser casi todos piratas, porque no tenía un mercado muy grande aquí en España, y gracias a ser piratas también, siempre venían acompañados de una intro hecha por personas en programación gráfica a tiempo real. Y esa semilla se quedó ahí como algo que nos iba a marcar más adelante. Una de las cosas también muy curiosas que tenía este ordenador era que tenía un Genlock. El Genlock es un dispositivo con el que tú lo puedes conectar al VHS de tu casa y te ajustaba el refresco de pantalla a la señal de vídeo. Así que un amigo y yo pasamos infinidad de horas mezclando nuestros vídeos musicales favoritos y no tan favoritos con escenas del juego Dragon's Lair y cosas así. Pero llegó la realidad y tuve que apuntarme a la carrera de informática. Mi opinión acerca de las carreras universitarias es que las hacemos en el momento equivocado. Para mí, en realidad, fue una continuación de estudiar. Llevaba el proceso habitual que hacemos todos y me tomé la carrera como 5 años más de los que tenía que aprenderme lo que me decía el tipo, sacar los exámenes y pasar adelante. Cuando ya te haces mayor y empiezas a desarrollar lo que es tu profesión, te das cuenta de todo lo que podías haber aprovechado de la carrera, pero que en ese momento no estabas preparado para nada. Yo echo de menos muchas asignaturas que podía haber sacado mucho partido, de la biblioteca que había allí, que tenía una cantidad de volúmenes enormes que ahora necesito y ahora me compro, pero que en el momento no puedo hacer nada con ellos. Por eso pienso que lo hacemos en el orden incorrecto. Nos metemos a estudiar antes de saber qué vamos a necesitar. Yo no estaba preparado, desde luego. Me seguía llamando la atención más otras cosas, jugaba más, aunque estuviera haciendo informática, jugaba más con el Photoshop y cosas así. Y nada, al final todo salió bien y la saqué muy bien porque a mí lo que es estudiar me gusta bastante, aunque no le viera mucho sentido en la época. Y llegué incluso a formar parte de un proyecto de fin de carrera que era muy interesante porque era la recreación en 3D de una visita virtual por la tumba de Nefertari y tiene todo lo que me apetece ahora. Es como un first person shooter, un FPS, está programado en DirectX y el motor era propio y tenía portales y juegos dentro y demás. Y me encantaría decir que participé en ello en esa parte, pero en realidad me llamaron porque yo sabía usar Photoshop y estos gráficos de aquí, las texturas, y eso no es una Comic Sans, aunque lo parezca. Pero bueno, no era el momento adecuado, no estaba preparado. Lo que sí que saqué de allí fue una cosa que creo que ha sido muy positiva para toda mi carrera después, que es aprender a estudiar. Eso sí que lo reconozco como mérito. Me ha dado una base muy buena para saber que las cosas las necesitas aprender al final por ti mismo. Profundizar en ellas, no tener miedo, meterte y hacer mucha investigación.
Cuando ya terminé la carrera, y aunque todo apuntaba a que iba a acabar en IBM o en alguna empresa de esta índole, tuve la suerte que un amigo me habló de una empresa que era muy conocida en esa época en Madrid, que era Tecnoland, y la gente que iba allí, y cómo disfrutaba con lo que hacía y demás. Entonces, nada, estuve cotillando un poquito de ellos y al final me decidí a acercarme, a hacer una entrevista con ellos. Apliqué para el departamento de programación cliente porque en principio eran los que hacían la parte gráfica y joder, había estudiado informática. Se supone que tenía que programar algo. Pero hice una entrevista nefasta. Me acuerdo en esa época, el director técnico de allí me decía: ¿qué tal manejar las capas en HTML y tal? Y yo le decía: sí, en HTML no sé, pero en Photoshop sé que hay capas y las puedo... Pero bueno, tuve mucha suerte porque necesitaban a mucha gente. Estaba en plena expansión y me metí allí. El caso es que entré ahí dentro y ya empecé a hacer todo desde ese momento hasta ahora, a lo que me he dedicado. Sí, yo también. Pues todo lo que me he dedicado a partir de entonces ha sido a la comunicación interactiva. Siempre he estado en agencias de publicidad. Empecé prontito, empecé en el 99 allí, entonces empecé con el HTML con tablas, con las páginas en JavaScript, que no solo era JavaScript, no había nada dentro del DOM, aprendiendo Flash, luego cuando vino bien, resurgir del CSS, JavaScript de nuevo, móviles, Unity, Backend, muchas tecnologías y muchos navegadores. Actualmente soy el director técnico de VProducer, es una productora web que está aquí en Madrid, donde nos dedicamos a hacer sobre todo aplicaciones web para grandes clientes y está genial porque me da mucha experiencia a la hora de aprender nuevas metodologías de programación, ser más formal con el código y todo eso y demás. Lo que pasa es que siempre se ha quedado una pequeña inquietud ahí de hacer otras cosas y lo que empezó siendo hacer algunos proyectos con amigos que querían cosas un poco diferentes se acabó convirtiendo en un nombre que es Israel y al final eso lo formamos mi mujer Leticia y yo y el propósito de esto es hacer proyectos interesantes. Lo que siempre intentamos ahí es que los clientes que quieran que hagamos algo con ellos nos aporte algo a nosotros, aprendamos algo de ello, que te motive a estudiar, a seguir investigando y hacer algo mejor con eso. Como suele pasar, en esos trabajos al final te vuelcas porque encuentras ese ladito de pasión que te hace hacer mejor las cosas y eso genera más trabajos. Incluso genera algo de atención y algo de reconocimiento y gracias a eso he conseguido ser jurado de la Web Awards, que no sé si la conocéis, para premios y durante este año estoy siendo jurado y aprendiendo un montón de cosas de todo lo que sale de ahí y ahora mismo estoy en el proceso de conseguir una visa para irme a Nueva York a trabajar a la agencia Virril y estoy encantado. Esto os lo cuento sobre todo, aparte de porque una vez que me toca estar aquí puedo contaros mi vida, me apetecía, porque creo que es importante, aunque llevemos un montón de años, descubrir que las cosas se pueden estancar mucho a no ser que volvamos a encontrar la pasión en ello. Necesitamos buscar, aunque sea en otros momentos, qué es lo que nos gusta hacer y dedicarnos a ello bien. Y afortunadamente genera fruto después. Este es el bucle, entonces, investigar, desarrollar, dedicarte a publicidad y que lo que vayas a hacer te vuelva a requerir investigar, desarrollar, dedicarte a publicidad. Me encuentro muy cómodo ahí y ahí me gustaría quedarme. Yo he venido a hablar de vanguardia tecnológica y la palabra vanguardia está elegida a propósito porque es una palabra que a mí me gusta mucho. De nuestro trabajo muchas veces se dice que hacemos cosas de tendencia, puntero o así, pero esas son palabras como más temporales. Vanguardia es una mezcla perfecta de modernismo pero con un aroma clásico. Es algo que es novedoso pero que se va a quedar. Es una palabra muy bonita. De hecho, si buscamos el significado de vanguardia, el término en francés es avant-garde y el significado es nombre o adjetivo que se refiere a personas o trabajos que son experimentales o innovadores, particularmente referidos al arte, cultura o político. Personas o trabajos que son experimentales o innovadores. La vanguardia representa empujar los límites de lo que se acepta como norma. Empujar los límites.
me encanta el término. Y no solo eso, sino que muchas de movimientos que han surgido alrededor de la palabra vanguardia también han sido muy interesantes. Esto lo busqué precisamente porque, claro, supuestamente iba a haber hablado Sergio y vamos a estar todos muy metidos dentro del diseño, la tipografía, y me pareció un ejemplo muy bonito. La revista Vanguard fue una revista icono que solamente publicó 14 números en Estados Unidos, pero fue vanguardista en todos los sentidos, ya que el contenido era muy especial y las portadas eran impresionantes, todo era muy simbólico. El diseñador que participó de ello es Herb Lubain, que es un diseñador muy reconocido también. Esto que os estoy enseñando también podemos decir que fue vanguardia en su momento. Esto tiene ya un par de añitos y es CSS 3D, y la idea era replicar un efecto de YouGov, un genio, pero que estaba hecho en Flash, y surgió la oportunidad de poder hacerlo ya en tecnología web. Y lo que me gusta mucho de eso es que en el momento era algo novedoso, y de hecho se llamó Wonder WebKit porque solamente funciona en WebKit, pero ya funciona en todos los navegadores modernos. Las cosas que experimentamos en estos momentos nos pueden servir para después. Herb Lubain es el diseñador de la revista, tiene la mitiquísima tipografía Avant-Garde Gothic y hace cosas impresionantes. Otro movimiento que me gusta mucho relacionado a la vanguardia, siempre me ha encantado, son las vanguardias rusas. Este movimiento reunió grandes personajes alrededor de la cultura y el arte, en teatro, en pintura, en cine, mucha gente intentando romper los límites establecidos en su momento y hacer algo diferente. Para mí Malevich, Tatlin, Kandinsky son, vamos, artistas maravillosos. Y esto es lo que me gustaría a mí hacer con sus obras. La vanguardia rusa se puede hablar de 4 movimientos que la integraron, y yo los apunto aquí porque me gustaría hacer una simbología con lo que está ocurriendo actualmente en el navegador. Tenemos el neoprimitismo, el suprematismo, constructivismo y futurismo. El neoprimitismo es un poco que estamos volviendo a hacer cosas que ya se han hecho en otras épocas, ¿no? Un poco da la sensación que estamos haciendo todo eso que ya se hizo en Flash y estamos volviendo encima. Es algo antiguo, pero lo estamos haciendo de una manera nueva, de una manera correcta. Los navegadores han avanzado tanto que ahora podemos hacer cosas sin tener necesidad de usar estos plugins. Y esto ocurre también, por ejemplo, con todos los que habéis hecho algo de programación creativa. Os va a sonar el lenguaje de programación Processing, que se ha utilizado muchísimo. Pues ahora hay un Processing JS hecho en JavaScript que cada vez funciona mejor y se pueden hacer cosas tan preciosas como esta. No hay sonido. Es una pena porque tengo unos cuantos ejemplos de web audio. Esto está utilizando, además de Processing, que tira pinta en Canvas y demás, utiliza web audio para hacer la sincronización con el sonido. Suprematismo es otro de los movimientos, y a mí aquí me gusta pensar que el HTML está dominando todos los ámbitos de la red. Si hay alguna ventaja de que hagamos las cosas en HTML ahora mismo, es que está en todo. Vamos a tener sonido además. Vamos a tenerlo en todos los dispositivos actuales y en todos los dispositivos que vengan a continuación. Fenomenal. Como os decía, lo tenemos en todos los navegadores. Entonces, esto, por ejemplo, es una adaptación de un cuadro de Lissitzky, solo que lo hemos hecho en CSS 3D también, y podría funcionar perfectamente en un iPad, en
cualquier dispositivo en realidad. O los que no funcione todavía, funcionará. Constructivismo. Estamos viviendo ahora mismo la creación de todo esto. Ocurre ahora mismo. Se van generando nuevas ideas, se hacen experimentales, se aprueban y se convierten en una realidad en el navegador. Y no solo eso, sino que estamos construyendo las herramientas que utilizamos. Lo hacemos en GitHub, lo hacemos gracias a que hay un montón de developer advocates ahora, tanto los que va a haber aquí de Adobe, de Google, de otras empresas, que están dispuestos a escuchar a los desarrolladores y a los creativos acerca de cómo tiene que evolucionar esto. Hay grupos de usuario como el HTML5 Spain de Quique. Nunca había sido tan fácil influir tanto en lo que se implementa en un navegador. Y futurismo, porque si bien JavaScript siempre ha sido el lenguaje del navegador, cada vez lo está haciendo de más cosas. Ahora podemos hacer JavaScript en el servidor, podemos conectarnos a hardware por medio de JavaScript, incluso hay sistemas operativos como el Firefox OS, que está desarrollado entero en HTML. Y ya paso a contaros un poco unas cuantas novedades que se pueden hacer que a mí me resultan interesantes. Muchas las vais a conocer, otras espero que no, muchas espero que me las contéis vosotros luego a mí, porque es imposible estar al día de todo. Esto es un movimiento muy rápido. Yo intento estar al día, le dedico muchas horas y mi manera de hacerlo principalmente es vía Twitter, que aparte de ser una red social, si te la tomas de una manera profesional y es realmente interesante, puedes tener un grupo de gente que siempre te está contando todo lo que está surgiendo. A mí me parece muy interesante tenerlo bien configurado. Si quieres tener una cuenta social, tenla aparte, pero hazte una profesional que te va a merecer la pena. Aún así sigue habiendo newsletters que están bien de vez en cuando, porque aunque todo suele venir de Twitter, se te puede escapar un par de links, y estoy suscrito a estas dos. Cuando quiero hacer tutoriales de las cosas nuevas, siempre hay sitios referencia donde es muy fácil encontrar información, como HTML5 Rocks. Creative.js está un poco parado ahora, pero empezó muy bien. Y luego, según lo que a ti te interese, Build New Games de Bocoup y Microsoft cuentan muchas cosas de cómo hacer juegos ahora mismo en HTML y es súper interesante. La mejor manera de estar al día a día es instalándote las últimas versiones de los navegadores y metiéndote en las entrañas para saber qué cosas nuevas hay. Si ponéis Chrome Flags en una versión nightly de Chrome, solo tienes que scrollear por todos los resultados que hay ahí y encontrar un montón de cosas que ni te suenan y es increíble de cotillar. Y luego cuando ya quieres programar de verdad estas cosas, tirar a las referencias de la API que todos ya conocemos, pero que está bien mencionar, como MDN de Mozilla, el Can I Use para saber si se puede usar en un navegador o no, y la que espero que poco a poco vaya tomando más forma, de webplatform.org. Vamos a ver ya algunos ejemplos. En CSS se están haciendo muchas cosas. Hay una de las puntos donde se está avanzando es en... Sabéis que hay muchos preprocesadores CSS ahora que se están utilizando, LESS, SAS y demás. Eso se ha hecho por la carencia de CSS de ser un poquito programable. Como hemos comentado, todas las cosas que funcionan, que tienen aceptación, al final se convierten en nativas. Y esta es una de ellas que está empezando a ser realidad y vamos a poder tener variables en CSS que tengan su propio ámbito o scope, algunas funciones como calc, max, min, hacer crossfades. Esto, por ejemplo, que es una chorrada grande, pero un poquito llamativa, utiliza, aparte de una variable para saber el color que tiene que poner, está utilizando calc, aquí arriba, para poder hacer un cálculo en el que cada div que está uno dentro del otro, coges todo su tamaño al 100% y le quitas un poquito. Y eso es algo que nos ha pasado a todos siempre que queremos hacer, poder mezclar cienes por cienes restándole un poco. Adobe está últimamente muy metido en todo esto de los web standards y espero que luego nos cuenten cosas muy interesantes. Y entre ellas están creando versiones propias de WebKit, donde se están empezando
hacer nuevas maneras de maquetar. Las regiones y las exclusiones son dos de ellas que son especialmente útiles a la hora de maquetar estilo revista. Las regiones lo que hacen es que el contenido le puedes especificar a todo un contenido seguido que se coloque en zonas o regiones y cada región puede ser controlada independientemente. Aquí no puedo hacer resize ahora de la ventana, pero en realidad también son programables por JavaScript y podrías hacer que solo aparezcan los cuadrados que tienen contenido. Encima puedes acceder a ellas y demás. Y las exclusiones en realidad solamente es decirle qué forma queremos que tome ese contenido. Se le puede decir paths, imágenes y demás para especificar cómo queremos que se maquete nuestra página. Igual que lo que hemos visto antes es muy útil para maquetar revistas, el Flexbox es muy útil para maquetar aplicaciones web donde la estructura es más flexible y quieres crear un look and feel más parecido a las aplicaciones tradicionales de escritorio. En realidad, tal y como funciona es muy parecido a cómo funciona Flex, si alguna vez lo llegasteis a usar de Adobe. Igual es la panacea para centrar las cosas y este tipo de layouts. Hasta ahora solamente podíamos hacer filtros a imágenes y cosas que metiéramos en un canvas y lo podíamos programar y hacer filtros. Con los CSS filters, todos los filtros que conocemos por Photoshop y demás, vamos a poder acceder a ellos desde nuestro navegador y hacerles contraste, inversión, todas las cosas típicas, blureados, grayscale y demás. Está genial, pero pasa como pasa siempre con los filtros. Es nuestra responsabilidad luego no pasarnos a meter cosas que no conocemos. También hay CSS shaders que forman parte de los filtros. Lo que pasa es que quería separarlos porque me parecen especialmente remarcables. Altered Qualia, que es uno de los mayores contribuidores de la librería de 3D 3JS, junto con Ricardo Cabello, ha hecho algunos ejemplos de CSS shaders. Con los CSS shaders, en realidad, lo que podemos hacer es que cualquier elemento del DOM al que le apliquemos ese CSS se convierte en una malla. Y sobre esa malla podemos aplicarle dos shaders. Un vertex shader, en el que podemos modificar la posición de los puntos, y un fragment shader, en el que podemos decir cómo queremos que se coloree cada píxel respecto a esa malla. Un ejemplo es este de aquí, que en el rollover hace las olas. Y lo interesante es que sigue siendo CSS, podrías aplicarlo sobre cualquier cosa, no solamente en un canvas como estamos acostumbrados, o este otro, que tenemos el efecto de bola del mundo, pero sigue siendo Google Maps y podemos hacer lo que queramos con él y demás. Me parece súper interesante. Y más cosas. Muchas veces nos ha pasado que nos han pasado un PSD para maquetarlo o lo que sea y estaba multiplicada una capa o tenía un blending de algún tipo y nos hemos echado las manos a la cabeza o hecho un PNG. Y ahora va a haber la posibilidad de hacer composición y blending también desde CSS. Otra de las partes pendientes que teníamos dentro del navegador para resolver era el poder modificar y generar audio de manera nativa sin necesidad de usar plugins. Esto empezó en Mozilla, que estuvieron haciendo una API de audio y al final se hizo también otra, por otro lado, la Web Audio API, que es más una réplica de lo que es el OpenAL, el Open Audio Library, que ya está funcionando muy bien y nos permite hacer muchas cosas con el sonido. Una de ellas muy simple es sobre un sonido que se está reproduciendo,
pues, leer la información de este sonido. Y esto lo utilicé para un cliente que es David Camp, es músico y creó unas... se ve muy mal. Creó un simposio en el que él generaba un montón de soniditos, que son estos que están sonando, y le dejaba a la gente un tiempo para hacer un dibujo sobre qué le recordaba a él que podía sonar así. Al final se generó una galería súper interesante de sonidos, pero no solo era interesante los dibujos, porque en realidad la música tenía un papel muy alto. Entonces pensamos en hacer una especie de espectro de sonido donde pudiéramos hacer que la gente se fijara también en el audio. Y para esto en realidad se hizo una pequeña aplicacioncita muy sencilla en la que tú arrastras un MP3 al círculo y te genera el audio. Creo que tengo por aquí. Nada, que estoy... no sé qué ha pasado, perdona. ¿Así? Vale. Espera. Ahí estamos. Lo único que hace es, según va sonando el sonido, va capturando el espectro que tiene. Y cuando ya ha terminado te genera la gráfica, que es luego la que usamos dentro. Y haciendo uso del nuevo tag de download, te lo puedes descargar en binario y demás. Lo que me suele gustar a mí con muchos proyectos que es intentar mezclar varias cosas. Antes no lo veíais, pero la galería también tiene transformaciones TSS 3D. Entonces, pues, utiliza las transformaciones TSS 3D para hacer la galería, un pequeño canvas para pintar el espectro. El espectro lo has generado por la Audio API y demás. Y es cuando a mí me parece que los proyectos empiezan a ser interesantes, cuando puedes empezar a aplicar todo esto en algo real. Pero es un ejemplo muy sencillo. En realidad hay gente que está haciendo un trabajo estupendo con todo esto, como es Soledad Penedès, Sole, que tiene unos ejemplos preciosos en los que se demuestra que no solo puedes modificar audio existente, sino que puedes generar tu propio audio, aplicarle filtros, la frecuencia, el panning, según lo que modifiques, reverberar. A mí este me encanta, me parece mesmerizing total, es como una preciosidad, pero es que Soledad es una chica del Renacimiento moderna que hace audio, sabe programar, escribe, dibuja, es muy impresionante. Además también podemos modificar, tener más información del sonido, incluso decir en qué posición queremos que esté dentro de un espacio tridimensional. Podemos decir qué posición queremos que esté, qué velocidad puede sonar, qué orientación tiene. Y si eso lo mezclamos con aplicaciones de WGL, el sonido va y viene según lo próximo que esté sale el helicóptero. Es un poco mareo, loquito, pero es súper interesante para hacer experiencias más inmersivas. También en esta onda hay algunas novedades que se pueden utilizar para facilitar el desarrollo de juegos, como es el mouse lock o pointer lock. A todos nos ha pasado alguna vez, según lo que estuviéramos haciendo, que quieres hacer una experiencia en la que arrastras o lo que sea,
pero cuando el usuario pierde el foco de lo que estás arrastrando, si era un elemento flash o tal, ya deja de ser efectivo. Es muy complicado hacer ciertos tipos de interacciones. Con el mouse lock lo que haces es que cancelas el puntero para otras acciones y lo tienes específicamente para uso tuyo dentro de lo que estés programando. Y la Gamepad API en realidad es una API pequeñita de JavaScript. Bueno, no es pequeñita, pero hay muchos shims que te dejan que sea pequeñita y más fácil, por la cual puedes utilizar gamepads de cualquier tipo, porque este es súper antiguo, y conseguir que los eventos los lea directamente de aquí, y eso facilita un montón las experiencias. Este es un ejemplo de Ricardo Cabello, en el que utiliza el mouse lock para perder el ratón, y en el que yo le he modificado un poquito para poder utilizar... No, puede que aquí no. A ver, perdona. No. Bueno. Se puede. Aquí no lo siento. Pero se puede conseguir que con el Gamepad puedas manejar y tener una experiencia mucho mejor. Igual que esto está también la API de Full Screen. Lo que pasa es que aquí no tiene mucho sentido porque el navegador ya está en Full Screen, pero puedes pedirle tú que se abra en Full Screen y que el juego que estás desarrollando sea realmente inmersivo. Otra de las tareas pendientes que teníamos, aparte del audio, era conseguir tener acceso a la webcam y al micrófono directamente desde el navegador sin necesidad de plugins. Esto se está consiguiendo con el WebRTC, donde RTC es Real Time Communications, y no solo se consigue tener acceso a estos dispositivos, sino que se consigue crear una comunicación a tiempo real entre múltiples dispositivos. Consta de 3 partes, como son los media streams. Un media stream en realidad es los datos que quieres transmitir. Un grupo de datos que quieres transmitir pueden ser un tag de audio, un tag de vídeo, o también pueden ser el vídeo que sale de tu webcam, el audio que sale de tu micrófono. Con esto se están haciendo ya muchas cosas. Teníamos muchas ganas de poder utilizar la cámara. Aquí hay un par de ejemplos que espero que funcionen porque son un poco pesados y van online. Este es Movember Games, que creo que es muy propio por el mes en el que estamos. Y son unos pocos jueguitos. Lo que pasa es que no sé si, como la cámara está aquí, no sé si me va a permitir. Súper complicado que lo vea. Bueno, vamos a poner el otro. Este sí que no nos va. Este es un experimento en el que se está accediendo tanto a la cámara como al audio. Entonces la cámara nos permite vernos y eso hace que la imagen se distorsione más. Entonces yo creo que si hacemos un poquito de ruido podemos conseguir que se distorsione un montón. Si me queréis ayudar y gritar un poco o algo. Exacto. Esto era una tarea pendiente. Pero no solamente eso, aparte de tener los media streams, tenemos peer connections. Con los peer connections lo que vamos a hacer es que estos media streams puedan moverse en peer-to-peer, de punto a punto. Y WebRTC se va a encargar de facilitarnos las cosas y establecer el P2P, gestionar el tipo de codes que necesite, encriptar por seguridad y preocuparse de que el uso del ancho de banda sea el óptimo sin que nosotros nos haga falta. Aquí hay un ejemplo. Lo que pasa es que sería genial conectarse desde 2 ordenadores para verlo bien. Bueno, no, es que sin pantalla completa no se va a poder hacer. Pero todo esto se lo voy a dejar a Quique y espero hacer una descripción más detallada para que lo podáis descargar y probar los ejemplos bien.
pero en principio, o si alguien tiene un ordenador y se quiere conectar, lo podemos intentar. Uy, perdón. ¿Tiene internet alguien aquí? Bueno, o lo hacemos más tarde. ¿Perdona? Espera un segundito. La URL a la que te tienes que conectar es esta de aquí abajo, https. Bueno, perdonad, no vamos a entretener más viendo una pantalla, pero en realidad si lo consigues hacer es, haces un peer-to-peer con otro vídeo y este es me imagino que, no sé si habéis usado Google Plus y los Google Hangouts en vídeo, en breve me imagino que se podrán hacer con esta tecnología y tantas otras aplicaciones como Skype y demás podrán ser portadas perfectamente con WebRTC. Y aparte de tener el Peer Connections, con Data Channels lo que se pretende es hacer esto mismo que estamos haciendo con los media streams punto a punto, pero sin que los media streams tengan que estar restringidos únicamente a ser vídeo o audio, sino que pueda ser cualquier tipo de datos y eso ya nos abre posibilidades de hacer juegos multijugador, colaboración en tiempo real, editando, envíos de ficheros y cosas así. WebGL no es una novedad en absoluto, pero más que nada lo que yo quería deciros aquí es que no sé si lo utilizáis, si lo habéis probado, habéis jugado con ello o algo, pero si no lo habéis hecho, yo creo que tenemos que hacerlo. Es fundamental que demos el salto y empecemos a hacerlo ya. Hemos visto antes que había ejemplos de CSS shaders, cada vez aparecen más los shaders por todos los lados y es un buen momento para ir practicándolos y añadirlo a nuestra bolsa de recursos para trabajar. Three.js es la librería de Ricardo Cabello y otros colaboradores que nos facilita muchísimo el empezar con ella. Podemos hacer cosas muy vistosas muy fácilmente, pero además nos deja que profundicemos más, llegamos a nuestros propios shaders y demás. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, aparte de la librería en sí misma, sino que son las herramientas que se están empezando a generar para trabajar con ellas. Una de mis herramientas favoritas es GLSL en Heroku, que es un editor muy sencillito en el que tú puedes hacer shaders a tiempo real y según vas modificando el código se va pintando una cosa u otra. Y bueno, a mí es que me alucina que con tan pocas líneas de código se puedan hacer este tipo de cosas. Precioso. Si no os habéis animado todavía, animaros. Y también hay más herramientas que se están desarrollando. Una de ellas es un editor de assets. Que no voy a poder hacerlo por lo de las pantallas y lo lamento un montón, pero tenía un ejemplo en el que podemos arrastrar e ir viendo cómo se crea y desde aquí ya podemos exportar nuestros propios assets para utilizarlos en Three.js y demás. Y es súper interesante porque nos va a hacer el proceso mucho más sencillo de integrar una cosa con otras. Yo hace un tiempo hice una pequeña cosa para un estudio
donde estaban las calaveras estas que se pueden ir de unas a otras, y en realidad, teniendo un editor bien hecho como el que se está creando, puede que no hubiera hecho ni falta que estuviera yo. Eso lo podía haber hecho directamente el diseñador con las mallas y demás. Y me parece súper interesante añadirlo en el proceso. Incluso ir un poco más allá, porque se está viendo ejemplos ya de gente como David O'Reilly que está empezando a hacer pequeños cortos animados o pruebas de lo que podría ser experimentos así hechos en tiempo real. Y me parece súper interesante evolucionar estas herramientas para que todo esto se convierta en una realidad y podamos ir más allá con ella. WebCL es, igual que WebGL es OpenGL para el navegador, WebCL es OpenCL para el navegador. Es la vinculación a JavaScript de esta librería, que la está haciendo además también Cronos, la organización que se encarga de estas cosas, y nos va a permitir hacer procesamiento paralelo en la GPU y en CPUs, o sea, darnos mucho más poder. JavaScript ya es muy rápido, pero si encima tenemos el uso de estas librerías, vamos a poder hacer muchas más cosas a tiempo real. Los tiempos son muy interesantes. No sé cómo vamos de tiempo, porque llevo soltado un rollo que yo pensaba que no me iba a dar. Pues no os voy a contar mucho más, ¿vale? Hay muchísimas cosas más. Solo voy a hacer un pequeño apunte sobre WebIntense. WebIntense es un framework que se está desarrollando porque todos hemos tenido, ahora además nos ocurre mucho que tenemos que utilizar servicios de terceros, tenemos que conectar con, compartir desde Twitter o poner un stream de fotos de Flickr en nuestra página, y eso nos hace que todos nos tengamos que pelear con las APIs de todos los terceros, y encima que nadie nos asegure que esas APIs no vayan a desaparecer o cambien en un futuro y te llame el cliente enfadadito para esto. Y la idea de WebIntense es ayudarnos con esto, y que sea, tú lo que haces es intentar hacer una acción y él mismo te descubre los servicios asociados para hacer esa acción y se encarga de la gestión de comunicación con ellos. Ahora mismo hay unas cuantas acciones disponibles, como son Share para compartir, Edit, editar, View, Pick para elegir, Subscribe, Save. Y ahí tenéis un par de ejemplos que podéis ver después, yo no quiero extenderlo más, en el que se ve cómo funciona esto. Y hay mucho más, hay muchísimas más, prefiero que descubráis por vosotros mismos y que me las contéis luego a mí. Pero por favor, sobre todo, experimentar, crear, formar parte de esto y luego compartirlo con todos los demás. Muchas gracias.